Dios te bendiga, mi nombre es Gabriel Rivera y bienvenido a un nuevo episodio de Actívate Podcast. En este episodio vamos a estar tocando temas profundos, interesantes. Esto es un episodio especial. Esta ocasión es nuestro primer podcast con video, así que si usted es uno de los que escucha este podcast a través de Spotify o a través de Apple Podcasts o Google Podcasts, es un buen momento para que usted lo pueda ver a través de YouTube. Así que lo vamos a estar transmitiendo así por YouTube en formato de video. Y yo sé que ya me lo habían pedido, que le gustaría escuchar pero también ver el podcast. Es un método nuevo que estamos implementando a este podcast y yo sé que será de mucha bendición. Y como decía, un episodio especial porque a diferencia de los primeros podcasts que hemos tenido, este sería el número 4 si no me equivoco. Los primeros 3 han sido, bueno, los primeros 2 han sido míos personales, hablando y tocando y desarrollando temas. El tercer podcast fue con mi amigo y mi hermano Kenny Rivera y José Manuel Quiñones, que si todavía no lo han visto, le invito a que vayan a escucharlo porque es un podcast poderoso. Pero este es un episodio especial porque es una conversación que tuve con mi padre. Es mi mentor, el evangelista Radi Rivera, y yo sé que se van a beneficiar del contenido que hablamos en este podcast. Es un podcast poderosísimo, pero nos sentamos a hablar y entre los temas que tocamos seguimos conversando y el tiempo se extendió, y por eso optamos por este episodio dividirlo en dos. Va a ser dos partes, parte 1 y parte 2. Por eso estoy grabando este video, así que vamos a ver lo que es la parte 1 de este podcast bajo el tema lo que el enemigo no quiere que tú sepas. Es un episodio acerca de la guerra espiritual. Te invito a que le des like, a que lo compartas con algún amigo, porque de seguro va a bendecir tu vida. Así que Dios te bendiga. Dios lo bendiga, hermano. Este es un nuevo episodio de Actívate Podcast y en esta ocasión me acompaña Radi Rivera. Él es mi papá y yo sé que va a ser un episodio muy especial, así que no te desconectes, que esto va a estar de maravilla. Papi, preséntate rapidito. Radi Rivera, un servidor. Y Gabo, estoy contento de poder estar contigo y compartir con la gente que te sigue. Muy bien, hace tiempo yo quería esto, un podcast de mi padre y mío. En el último video de preguntas y respuestas me hicieron la pregunta que si yo tenía un mentor. Que si yo tenía un mentor, y yo le respondí que sí, que yo tenía un mentor que me ha hecho mucha ayuda. Y ellos me preguntaban que cómo me ha ayudado ese mentor. Y yo le decía que yo todos los días hablaba con él. Antes de decir tu nombre, dije, no, yo tengo un mentor que todos los días hablo con él, converso con él. Y es mi padre, se lo dije después. Así que es un privilegio tener esa persona que te ayude espiritualmente y que sea tu padre. Lo tienes accesible todos los días. Es una bendición, así que yo sé que nos vamos a gozar. Y esto va a ser un episodio fenomenal. Amén, amén. Muy bien, mira, esto para ir rapidito, yo voy a leer un texto y vamos a conversar. Es lo mismo que hacemos todos los días. Él llega a las 5:30 a casa y a la que se sienta a comer, yo le hago una pregunta. Le disparo una pregunta y comenzamos a hablar. Así que esta no va a ser la excepción. Y yo voy a comenzar leyendo un texto, a ver qué él piensa de ese texto. Y vamos a desarrollar una conversación por ahí para abajo. ¿Estás listo? Muy bien, seguro. Muy bien. El texto se encuentra, hace unos días atrás se lo leía. Y aquí no hay nada planificado, esto vamos a conversar. Pero este texto se lo compartí hace unos días atrás. Así que vamos a ver qué nuevo y qué surge en esta conversación. El capítulo 5 de Jueces es una historia bien conocida y bien interesante, pero nos vamos a enfocar solamente en un versículo, en el versículo número 2. Y esta versión es Dios habla hoy. Es una versión que a nosotros nos encanta porque hay veces que Reina Valera omite ciertas cosas o le pone énfasis a otras cosas, y de repente cuando uno lee Dios habla hoy, es algo poderoso porque te enseña cosas nuevas. Así que el versículo número 2 del capítulo número 5 de Jueces dice: alaben todos al Señor, porque aún hay en Israel hombres dispuestos a pelear, porque aún hay entre el pueblo hombres que responden al llamado
de la guerra. Lo voy a leer una vez más. Muy bien. Alaben todos al Señor. Esto es por paso. Alaben todos al Señor, porque aún hay en Israel hombres dispuestos a pelear. Porque aún hay entre el pueblo hombres que responden al llamado de la guerra. Voy a poner esto por aquí. Y yo quisiera hablar algunos minutitos y comenzar hablando sobre la guerra espiritual. Papi es un experto en estos temas, un erudito casi. En guerra espiritual. Yo hasta el momento, papi, en mis episodios de los podcasts he llevado a las personas light. Ha sido leche, como dicen en la Biblia. Es una leche, una comida espiritual suave. Pero yo creo que este episodio va a ser vianda. Porque es un tema poderoso, muy pertinente y muy necesario. Amén. Necesario. Y vamos a hablar de la guerra, de algunos conceptos de la guerra, cómo se guerreaba en el antiguo tiempo, cómo se tiene que guerrear ahora, cómo antes en el antiguo pacto, entiéndase el Viejo Testamento, hay unos conceptos similares ahora, pero que hay que atacarlos de otra manera. Y vamos a empezar haciendo una pregunta. ¿Hay en Israel hombres que respondan al llamado de guerra? Y ahora en este tiempo habrán personas que respondan al llamado de guerra. Amén. Sí, yo entiendo que sí. Dios siempre se va a levantar gente, Gabo. Dios siempre va a levantarse profetas. Aunque hayan espacios de tiempo en que la depravación, el desánimo puedan gobernar y imperar dentro de las sociedades y del mundo cristiano o de la gente que sirve a Dios, Dios siempre se las va a arreglar de una manera o de otra para llamar a gente, para despertar el espíritu de ciertas personas, para llamarle la atención a ciertas personas, inquietarlos en una dirección. Fíjate que Dios tiene unos planes particulares. Y Dios ha determinado, en este tiempo, ha determinado que todas sus ejecutorias y todo lo que Él va a hacer, lo va a hacer a través de gente. Uh-huh. Fíjate que Él podría hacerlo a través de ángeles o lo podría hacer Él directamente, porque tiene todo el poder. Pero ha decidido Dios contar con nosotros los seres humanos. Ha decidido Él utilizarnos a nosotros, incorporarnos dentro de sus maravillosos planes y hacer su obra por medio de nosotros. Entiéndase que si hay un pueblo en esclavitud o hay un pueblo en la diáspora, Dios se va a encargar de levantar un Ciro, amén, despertar el espíritu de ese hombre, amén, para enviar y juntar nuevamente a los judíos para que levantasen los muros y levantase el templo. Exactamente. Él va a mover todos los recursos que tenga que mover. Es posible que tenga que comenzar originalmente animando a un pueblo que está decaído, que está desanimado. Y en muchas ocasiones lo hace arrancando, como tú muy bien dices, con un solo hombre. Cambiándole la mentalidad a un hombre, pero ese hombre está puesto en una posición de liderato o de liderazgo y tiene la capacidad de facilitar, de ser un facilitador y de permitirle a otras personas que a lo mejor ya tenían unas inquietudes y que ya Dios venía trabajando con ellos, y Dios sigue acomodando todas las cositas en su justo lugar para realizar sus planes. Así que, sin lugar a duda, han habido gente dispuesta a la batalla y podemos declarar y cantar y adorar a Dios como en ese cántico, como en ese salmo que se escribió ahí, proclamando la grandeza de Dios y el poder que Dios tiene para así mantener siempre gente dispuesta. Y fue en aquel tiempo de esa manera, pero en este tiempo también, de igual forma. O sea, yo lo veo, mira, de esta manera, la que yo lo veo. En ese pasaje que leímos, Jueces, el capítulo 4, el anterior, uh-huh, está hablando de una guerra, uh-huh, de espada y escudo y una pelea física. Pero yo creo que Dios se ha encargado de no solo levantar personas para que agarren una espada y un escudo, sino que a través de los tiempos ha levantado personas para cumplir un plan específico. Muy bien. Ya sea guerra o sea otro. Podemos hacer referencia a Moisés, uh-huh, que crece en un palacio
que crece en Egipto, está expuesto y está en esa intemperie. Lo que está viendo a todo su alrededor es palacio, es faraón, es hijo de faraón. O sea, él crece en ese ambiente, pero Dios se encargó y utilizó sus recursos para ir sembrando poco a poco en Moisés. Y en su debido tiempo, de repente se encuentra Moisés en un desierto y ve una zarza ardiente. O sea, eso fue un recurso que Dios utilizó para despertar el espíritu o despertar las intenciones, la voluntad, llamar su atención. Eso. Para Dios poder cumplir un plan. ¿Por qué? Porque es lo que hablamos, muchas ocasiones hablamos esto. Y papi lo acaba de mencionar ahora. Dios podría hacerlo él. Exacto. Dios podría enviar a sus ángeles, pero él está empeñado en hacerlo con nosotros. ¿Qué tú crees? Eso es. Y es de regocijo para nosotros. El ser humano se siente realizado cuando se ve útil. Cuando, imagínate, el Dios Todopoderoso, con unos planes tan extraordinarios, lleno de santidad, lleno de perfección, que esté contando con nosotros, sin lugar a duda debe ser algo que nos debe llenar de regocijo, de alegría y de motivación para identificar en qué es que Dios me quiere usar, de qué manera es que Dios me quiere utilizar, ¿verdad? Debe despertar esto, el conocer ese deseo de Dios, debe servir como manera de nosotros animarnos a identificar por dónde es que Dios quiere que nosotros caminemos, cuál es el plan que Dios tiene con nosotros, qué es lo que quiere que hagamos y seguir de acuerdo al viento que Dios está soplando, en la dirección en que Él está soplando a nosotros. O sea, no hay una persona que llegue a este mundo si primero no tiene un propósito. Desprovisto de propósito. O sea, Dios desde la eternidad escribió algo. A mí me gusta utilizar esa frase. Escribió una historia acerca de mí, escribió una historia acerca de los que están escuchando o viendo este podcast. Y nosotros tenemos que tener la responsabilidad y alinear nuestra mente y decir, mira, ¿qué es lo que Dios quiere para mi vida? Para yo ponerme en esa línea. En esa sintonía. Yo una vez predicaba y decía que no es lo mismo tener propósito a caminar en propósito. Porque una persona que llega a este mundo tiene un propósito, nació para algo. Dios quiere hacer algo con ella. Eso es ley de vida. Exactamente. Pero lamentablemente no todos se conectan con ese propósito y caminan en él. Trabajan para él, para ver ese sueño de Dios realizado. Así que Dios, y yendo se ha encargado de que ciertas personas en momentos específicos levantarlos para cumplir un plan. Amén. Así que hay hombres dispuestos a aceptar el llamado a la guerra. Amén. Sí los hay. Entonces, ¿qué es la guerra, papi? Que estamos hablando de este concepto, pero quizás no todos lo entienden. Yo entiendo que estos podcasts ahora mismo, estamos iniciando, este es el 4º episodio, no están llegando a una gama de personas de todas las edades. Yo creo que ahora mismo estamos llegando a más jóvenes. Estamos llevando a jóvenes que nos sintonizan, escuchan los podcasts. Y quizás algunos adultos conocen este concepto, pero hay quizás algunos jóvenes que no conocen qué es la guerra. Entiéndase ahora mismo que vamos a hablar de una guerra espiritual. Pero, ¿qué es la guerra? ¿Cómo se veía la guerra antes? ¿Cómo se ve ahora? Háblame un poquito de eso. Bueno, tenemos que arrancar diciendo que Dios es un Dios guerrero. Sí. Nuestro Dios se hace llamar, la Biblia lo llama Jehová de los ejércitos, así que está asociado directamente con la guerra, con la milicia, y siendo un Dios guerrero, quiere que su pueblo sea un pueblo guerrero. Uh-huh. Él lleva a su pueblo en esa dirección, quiere que su pueblo se mantenga a la expectativa, que tenga las armas en la mano, que tenga el equipamiento y tenga toda la armadura bien puesta. Uh-huh. Ese es su deseo, siempre ha sido su deseo, y ha ido levantando diferentes personas. Y has puesto algunos ejemplos, y has hablado de Ciro y de esa época del antiguo tiempo, incluyendo a Moisés, y todo ese Antiguo Testamento nos sirve como una referencia
nos muestra cómo es que Dios se comportaba, qué cosas tenía en su mente, qué cosas quería que ocurriesen con el pueblo. Y esa historia, sin lugar a duda, es algo que debemos atesorar y debemos tratar de sacar el mayor provecho de ella. En ese antiguo tiempo, arrancando desde Moisés hacia adelante, podemos identificar que Dios llama a un pueblo, lo saca de un lugar de esclavitud, lo pasa a través de un desierto. Y fíjate que cuando lo pasa a través de un desierto, ese pueblo no era un pueblo guerrero. Dios sí lo tenía en su mente. Dios sí quería llevarlo a eso. Estaba escrito. Estaba, como tú dijiste anteriormente, estaba dentro de ese plan y ese propósito ya previo establecido por Dios para que ese pueblo anduviese en esa área de lo que es la guerra. Y Dios fue poquito a poco preparando ese pueblo, pero fíjate que le enseñó Gabo que es una parte de la guerra que no debemos omitirla y que a veces estamos tan pendientes de un ataque y de ser ofensivo, pero la guerra está compuesta de muchas cosas. Y mientras este pueblo estuvo en el desierto, Dios los enseñó a que en muchas ocasiones hay que esperar en Él. Okay. Hay muchas ocasiones en que hay batallas que le corresponden pelearlas a Dios. Fíjate que ese pueblo tenía que detenerse, Gabo, y por mucho que ellos hicieran, el alimento venía del cielo. El maná había que esperar que Dios lo enviara. Había que esperar que Dios enviara la carne. Había que esperar que Dios sacara agua de una roca. O sea que había una total dependencia de Dios. Pero Dios quería que ellos aprendieran a identificar en qué áreas había que esperar que Él batallara y que Él peleara. Y una vez ese pueblo identifica, aprende esto, algunos no quisieron aprender, algunos se desesperaron y la Biblia dice que cayeron en el desierto. Así que Dios tuvo que hacer una limpieza y con aquellos que tenían otra visión, que lograron aprender, tener el aprendizaje en el desierto, entonces Dios los utiliza para una nueva etapa de lo que es la guerra. Esa nueva etapa comienza cuando entran a la tierra prometida. Una batalla física. Una batalla con espada en mano. Con la espada en la mano, hombre a hombre, cuerpo a cuerpo, peligrosa por demás. Y ya en muchas ocasiones había que dejar a un lado aquello que se había aprendido, que tiene sus momentos, que tiene sus ocasiones, pero ahora, más que estar esperando que Dios actuase, ahora Dios le estaba demandando que ellos actuasen. Así que la guerra espiritual, debemos tener claro que hay una parte de esta guerra que la ejecuta Dios. Pero hay una parte importante que la ejecutaban ellos como individuos. Y aunque Dios le había dado el título de propiedad de aquel territorio, fíjate que ellos eran los dueños de la tierra prometida. Las escrituras de la tierra prometida estaban a su nombre. Estaban a su nombre. Pero ellos tuvieron que llegar allí y se encontraron con gente que estaban habitando el territorio que Dios le había dado. Así que era su responsabilidad sacarlo, removerlo, desplazarlo y entonces ellos ocupar ese territorio. Ese fue en aquel tiempo antiguo. Dios trabajó de una manera muy particular con ellos y tenemos un sinnúmero de historias ahí, Gabo, que sin lugar a dudas son para sacar la información, para extraer conocimiento, cómo este pueblo había momentos en que dependía de que Dios diese una instrucción particular a la hora del ataque, la forma del ataque. Fíjate que Dios, a pesar de que ese pueblo iba al frente y estaba actuando en fe en esa guerra espiritual, Dios era el comandante en jefe. Si lo que Él dijera, eso era lo que se tenía que hacer. Las estrategias de ataque las planificaba Él. En una ocasión dijo, cuando comiencen a escuchar unos pasos encima sobre las copas de los árboles, ahí ustedes salen. Ahí salen a la batalla. Él da la instrucción. Ese plancito, Él es el que lo hizo y se lo entregó a cierto hombre. Exacto. Y así Él trabajó por mucho tiempo. Así lo hizo. Y ellos, entonces cuando escucharon ese sonido, están moviéndose en obediencia, están esperando en Dios, pero saben también que Dios, si se oyeron sonidos de pasos por las copas de los árboles, es que ya Dios iba caminando al frente de ellos. Así que esta guerra, nosotros tenemos que saber que a pesar de que nosotros tenemos cierta responsabilidad, o aquel pueblo tenía la total responsabilidad de salir a la batalla con la espada en la mano,
Tenían la convicción y la seguridad de que Dios iba al frente de ellos, de que Dios se encargaba de estar operando. Pero no solamente Él daba esas indicaciones, también en muchas ocasiones daba indicaciones, Gabo, de lo que es la estrategia de ataque. Había veces que decía, van a rodear a su enemigo y van a atacarlo por la retaguardia, o se van a dividir en 2 o 3 grupos y van a atacar simultáneamente. O sea, toda la estrategia de ataque la daba Dios. Okay. Pero la espada estaba en la mano de los israelitas. Ellos eran los que tenían el control, ellos tenían que atacar, y las cosas han cambiado un poco. Después de ahí para acá, aquella era una batalla física que en toda la Biblia podemos identificar que Dios siempre ha tenido un enemigo. Porque si hablamos de batalla, ¿contra quién es que peleamos? Sí. Pues hay un enemigo. Nosotros sabemos cuál es nuestro enemigo. La Biblia dice que nuestro enemigo es Satanás y toda su jerarquía. Ahora, ¿cómo operaba el enemigo en el antiguo tiempo? Okay. Eso es importante. En el antiguo tiempo tenemos que entender que el enemigo odia todo lo que tiene que ver con Dios. Así que odia primeramente a Dios y en segundo lugar odia lo que Dios ha hecho. Ok, para llevarlo suave para los que nos están escuchando. Desde el Antiguo Testamento hasta hoy, pero vamos a enfocarnos en este momento en el Antiguo Testamento. El enemigo se ha encargado de hacerle guerra a todo lo que sale de la boca de Dios. Así es. Si Dios dijo, este pueblo va a vencer, el enemigo va a utilizar todos sus recursos, todo lo que tenga a su alcance para tratar de que ese pueblo no sea vencedor. Eso es. O sea, él desde el comienzo de los tiempos se ha presentado como un enemigo al plan de Dios. Y ha intentado con toda su fuerza oponerse. Eso es lo que estamos hablando. Ese es el enemigo. Okay. Ese es el enemigo. Esa es su estrategia. Oponerse a todo lo que tiene que ver con Dios. Y en cuanto Dios muestra cuál es su plan, en cuanto Dios le habla a alguien, en cuanto el enemigo identifica por dónde es que Dios va caminando, inmediatamente pone todos sus recursos en esa dirección para detener eso que es el plan de Dios. Así que en el tiempo antiguo, ¿cuál era el plan de Dios? Pues Dios le habló a Abraham y le dijo, mira, Abraham, a tu descendencia, porque te voy a dar descendencia. Aun cuando no tenía hijos, le dice esto. A tu descendencia le voy a entregar una tierra. Y luego cuando Abraham llega a esa tierra, porque abandonó el lugar de su nacimiento y donde se crió, por directrices de Dios, cuando llega a ese lugar donde Dios le había mostrado que iba a ser el territorio de él y de su descendencia, Dios le dice, a este lugar, en este lugar, esta tierra es la que te entrego a ti y le entrego a tu descendencia. Así que el enemigo ahora, todos sus recursos están dirigidos en impedir que ese territorio geográfico, físico, caiga en las manos de aquellos que Dios dijo que se los entregaba. Esa era su batalla. Así que se convirtió en una batalla física. ¿Y qué recursos utilizó el enemigo? Puso en ese territorio que ya Dios había dicho que ese era el territorio de su pueblo, se encargó de poner un pueblo poderoso, inclusive, no cualquier tipo de persona. El enemigo se encargó de ubicar allí los gigantes de la tierra. O sea, se las ingenió para, por todos los medios, impedir que aquello que Dios había prometido se pudiese cumplir, siendo un pueblo que ahora salía de un desierto, que venía de una esclavitud, que no tenía habilidades de guerra, enfrentarse entonces a un pueblo muy numeroso, muy fuerte y preparado para la guerra. Entonces, había un pueblo con una palabra encima. El pueblo de Israel tenía una palabra encima. Sí. Y había mucho territorio. Esos gigantes pudieron haber estado en tantos lugares. Pero como la palabra de Dios estaba encima de los israelitas, el enemigo dijo, yo tengo que detenerlo. Pues esos gigantes yo no los voy a esparcir por ahí. Yo los voy a poner en el lugar que le corresponde a los israelitas. Así opera el enemigo. Mira cuál es la astucia, mira cuál es la oposición. Por eso la Biblia nos advierte y nos dice que no podemos ignorar sus maquinaciones. Él está colocado en los lugares particulares porque sabe, ya ha identificado cuál es el plan de Dios en aquel tiempo, identificando cuál era el plan de Dios de llevar a su pueblo a ese territorio.
Él vino y lo ocupó primero. Yo creo que más adelante vamos a hablar de lo que es el Nuevo Testamento y esta nueva dispensación y este nuevo tiempo, pero yo quisiera hacer un detente aquí. Y es que yo estoy seguro que hay personas que se han querido levantar por tanto tiempo y sienten y han percibido que hay una palabra de Dios que está reposando sobre ellos. Amén. Pero literalmente sienten como que todo en su contra. Papi una vez predicaba y decía que nosotros tenemos que hacer un buen diagnóstico. Amén. Nosotros tenemos que llamar las cosas por su nombre, no darle tanto rodeo a la cosa. Muy bien. Si usted ha tratado de levantarse por mucho tiempo en X o Y área en su vida o en cualquier cosa, y usted siente una oposición, entiéndase que el enemigo desde los comienzos de la humanidad ha trabajado poniendo sus recursos para que ciertas personas o cierto pueblo no puedan conquistar y no puedan conectarse al plan de Dios. Así que usted puede hacer un análisis y hacer un buen diagnóstico y decir, espérate, yo estoy tratando de levantarme, yo estoy tratando de hacer la voluntad de Dios, pero siento al enemigo en mi contra. Ahí es que el creyente, el cristiano, tiene que hacer guerra. Amén. Tiene que levantarse como un guerrero. Hay muchas personas que, y esto lo hablábamos ahorita, y es que hay muchas personas que están esperando un golpe. Cierto. Están esperando que los ataquen. Yo creo que el buen guerrero no está esperando que lo ataquen. Él ya está preparado para la que vea un mínimo movimiento, encargarse del asunto. Sí. Así que haciendo este paréntesis, si tú te sientes que literalmente se te está oponiendo el enemigo a cumplir X o Y o cosa, identifícalo bien, que ahorita en esta conversación se te van a dar se te va a alumbrar el camino para que tú hagas ciertas cosas. Así que podemos seguir. Pero ya podemos ir entrando en lo que era antes, ya hablamos de lo que era antes, pero podemos adentrarnos en lo que se está moviendo en el día de hoy. Amén. Bueno, hasta aquí ha llegado la primera parte de este episodio. Espero que haya sido de mucha bendición y como antes le decía, esta es la primera parte y posteriormente va a salir una segunda parte, así que pendiente, sintonizado, dale subscribe y a la campanita de nuestro canal en YouTube para que en el momento que sea posteado este video, usted le llegue la notificación y pueda venir a verlo. Espero que haya sido de bendición, compártalo, no olvide de compartirlo porque alguien tiene que ser bendecido con esta información y con esta conversación poderosa que acabamos de tener con el ministro del Señor, con el evangelista del Señor, Rady Rivera, mi padre, mi mentor, y esa ayuda que el Señor ha puesto para levantar nuestra persona y nuestro ministerio en este tiempo. Yo espero que haya sido bendecido. Dios te bendiga.